Todos, en alguna ocasión, nos habremos emocionado cuando al ver una película, una canción de nuestra banda favorita empieza a sonar, ya sea durante esta o al final de la misma en los créditos finales. El que no lo haya vivido, niéguelo. Es por esto que me he decidido a hacer una pequeña investigación y en esta ocasión me gustaría mostrarles algunas películas, series y uno que otro videojuego en los que la banda Deftones ha aparecido con alguna de sus canciones. Tal vez ya conozcas alguna de estas apariciones y quizá por alguna de ellas hayas conocido a la banda o la hayas reconocido, pero estoy seguro de que habrá otras que te llamarán la atención, así que comencemos. Dragon Ball sin duda ha sido una de las franquicias más populares en la animación, considerada la infancia de muchas personas hoy día, y Deftones formó parte de esta franquicia en dos ocasiones. La primera en la película Dragon Ball Z Lord Slug, también conocida como Goku es un Super Saiyajin, en la que pudimos escuchar Elite, perteneciente a White Pony. Asimismo, poco después del mismo álbum, Change in the House of Flies apareció en Dragon Ball Z Cooler's Revenge, en Hispanoamérica conocida como Los Rivales Más Poderosos. Y ya que estamos con Change, hay otra serie que es más que evidente que quien sea que se encargue del soundtrack adora a Deftones, ya que en la temporada 1 de esta serie, llamada The Following, Change in the House of Flies apareció en su segundo episodio, siendo la primera aparición de la banda en esta serie. Posteriormente, otras canciones como Tempest y Rosemary también aparecerían en la serie, siendo utilizadas en la segunda y tercera temporada respectivamente. Pero olvidémonos un poco de esta canción y vayamos con Hole in the Earth, que hizo aparición en la película This is the End, que es una comedia apocalíptica. También la película Underworld, Rise of the Lycans contó con la canción pero a modo de remix. Pero dejémonos de películas y ahora hablemos de videojuegos, ya que este mismo tema sonó en dos diferentes juegos, pudiéndose interpretar en una versión arcade de Guitar Hero y asimismo en la segunda entrega del videojuego Saints Row se puede escuchar a través de una estación de radio del mismo juego. Posteriormente, la tercera entrega de Saints Row incluiría nuevamente a Deftones, ahora con el tema Diamond Eyes. Igual por mencionar otro videojuego podemos mencionar True Crime Streets of LA, que incluyó la canción Minerva en una de las misiones finales. Por otra parte, regresando a las películas, House of Wax incluyó también a Minerva al principio de esta. Asimismo, en esta película utilizaron canciones de bandas como Disturbed, My Chemical Romance y Marilyn Manson. Así que aprovecho rápido para hacer una breve encuesta. Díganme si les gustaría otro video de esta temática con otro artista o banda. Puede ser una de las que acabo de mencionar o también siéntete libre de sugerir cualquier otra en los comentarios. Prosiguiendo. En una escena bastante impactante en la película Law Abiding Citizen, en el momento perfecto, Engine No. 9 hace aparición para amenizar la violencia que el espectador presenciará en ese momento. Y perteneciente al mismo álbum de la canción anterior, Ruth también hace aparición en la serie Colony. Ahora me gustaría mencionar una canción que no es precisamente de Deftones, pero Chino Moreno hizo participación junto al DJ Buzz Nectar en el tema Excess. Este tema fue utilizado en los créditos finales de la quinta entrega de la saga de películas live action de Resident Evil. Igualmente, aunque no en la película, pero sí en el soundtrack inspirado en la misma, formó parte de Chauffeur, un cover del grupo Duran Duran, interpretado por Deftones para Resident Evil 2 Apocalypse. Otros soundtracks en los que Deftones ha aparecido sin formar parte de la película en sí han sido en la película Escape from LA, ubicándose en el tracklist el tema Can't Even Breathe, tema que hace aparición en este soundtrack, sin embargo no se incluye en ningún otro material oficial de Deftones, por lo que puede que muy pocos la conozcan. Asimismo, Deftones hizo una aparición en el soundtrack de The Matrix y The Matrix Reloaded, siendo My Own Summer y Lucky You respectivamente, apareciendo igualmente solo en el soundtrack, más no en la película.
Ahora, ódienme si les gusta Rápidos y Furiosos, pero creo que esto es lo único bueno que ha tenido la franquicia. La canción Tempest del álbum Koi no Yokan aparece brevemente, sonando un fragmento instrumental de esta. Una lástima que fuera tan corta. Ahora bueno, ¿qué tal si nos relajamos y huimos lejos? Con la versión acústica de Be Quiet and Drive, que fue utilizada en la quinta temporada de la serie Bush, así como en la película de Adam Sandler, Little Nicky, y que también fue interpretada por el propio Sandler en la guitarra junto a Deftones y miembros de la banda Incubus. Otra canción de Deftones utilizada en esta misma película fue Change in the House of Flies. Ahora les contaré que la aparición más reciente de esta misma canción se dio en la serie de American Horror Story, en el segundo episodio de su 10ª temporada estrenada en el 2021. Otras series de esta misma década donde apareció fue en Major Crimes en su 3ª temporada en el 2014. Asimismo, American Dad en su 12ª temporada también hizo uso de este tema. Retrocediendo a inicios de la década en el 2001, Change apareció en la 3ª temporada de la serie Alias en el episodio 19 y también en el primer episodio de la serie Wolf Lake en su primer y única temporada. Del mismo álbum Pink Maggot y su aparición en el 2019 en la serie de Netflix Chambers. Otra canción en ser utilizada recientemente es un cover interpretado por la banda de la canción To Have and To Hold original de Depeche Mode en la serie Deadly Class. Junto a la original, ambas versiones fueron utilizadas en el 5º episodio de su primera temporada. Con esto podemos constatar que Deftones sigue vigente aún hoy en día. La canción menos añeja en ser utilizada en una serie ha sido Acid Hologram, que forma parte del álbum Gore e incluida para Animal Kingdom en el 3er episodio de su primera temporada. Y ya que estamos hablando de canciones añejas, podemos hablar del tema Teething, originalmente de una compilación no oficial que muchos conocemos como Like Linus. Teething apareció en la película The Crow, City of Angels en el año 1996. Y ya para dejar atrás de una vez las canciones del pasado de Deftones del álbum Around the Fur, la canción del mismo título fue utilizado en la serie del 2018 Sally Forever. Asimismo, Head Up apareció en su totalidad en la película Manic. Sex Tape apareció en la película American Satan, película en la que actúan Andy Biersack de Black Veil Brides y Ben Brooks de Pregúntale a Alejandra. De este mismo estilo de canciones que amamos de Deftones, Digital Bad se puede escuchar en la película Soul Survivors, y de este mismo álbum Red Queen apareció en la película Valentine. Ya para finalizar, igualmente de White Pony y ya bastante mencionada durante todo el video, Change in the House of Flies aparece en la película Queen of the Damned, que justamente recién me vi precisamente por saber de esta aparición. Asimismo, Jonathan Davis hace un pequeño cameo en la película y fue el compositor de varias canciones originales para la película, pero eso es arena de otro costal. La película está entretenida por si la quieren ver. En fin, así terminamos con esta recopilación que tardé un poquito en investigar y fue algo completamente divertido. Y ahora creo que hay muchas películas y series que me agradaría ver. Creo que la recopilación está prácticamente completa, pero quizá pueda haber una u otra película o serie donde Deftones haya hecho aparición con alguno de sus temas, y claramente puede que más adelante alguien decida incluirlos en sus obras, así que en algún momento quizá este video quede un poco obsoleto, pero al día de hoy es lo que hay. ¿Tú has visto alguna de las películas? ¿Conociste a la banda por alguna de estas obras o ya las conocías para ese entonces y simplemente los reconociste? Cuéntame en los comentarios tus anécdotas y dime qué otra banda te gustaría que le hiciera una investigación para ver en qué series, películas o videojuegos han aparecido. Si el video te ha gustado, no olvides dejar tu pulgar arriba, no sin antes ya haber dejado tu comentario. Suscríbete al canal si quieres ver más videos así y compártelo con tus amigos para llegar a más personas. Puedes seguirme en mis redes, tengo mi página en Facebook y puedes encontrarme en Instagram. Asimismo puedes unirte a mi grupo en Telegram, donde podremos compartir más contenido fuera del canal. Todos los enlaces estarán en la descripción.
De momento será todo y sin nada más que añadir, se despide Errot.